Hola chicos, hoy vamos a ver ejemplos de propiedades químicas de grupos funcionales. Vamos a iniciar con los alquenos. Los alquenos tienen reacciones de hidrogenación. Como podemos ver en esta reacción, un alqueno reacciona con hidrógeno. ¿Qué va a suceder? Un hidrógeno se unirá a este carbono y el otro hidrógeno se unirá a este otro carbono, ¿sí? Los electrones que participan en la formación del doble enlace ahora se van a combinar con los hidrógenos para formar enlace carbono-hidrógeno, indicándolo de esta manera. Hay que esquematizar los enlaces con los hidrógenos y hay que borrar el doble enlace. ¿Por qué? Porque al agregarle o al adicionarle hidrógenos a los alquenos, lo que estamos provocando es de que desaparezca el doble enlace. ¿Por qué? Porque estos electrones ahora se van a combinar con estos hidrógenos, formando el alcano correspondiente. Lo podemos indicar de esta manera o de esta otra. Y se forma alcanos. Es el pentano. Entonces, en resumen, la hidrogenación de alquenos da lugar a alcanos. Formación de derivados monohalogenados. Esto se va a dar debido a una reacción entre alquenos e hidrácidos, ¿sí? Y para esto vamos a aplicar la ley de Markovnikov, la cual indica que el elemento más electronegativo, que es el cloro, se va a unir al carbono con menos hidrógenos o, dicho de otra manera, al carbono más estable, que sería este. Y el hidrógeno se va a unir al carbono menos estable. ¿Por qué es más estable este? Porque es un carbono secundario. Conforme aumenta el número de enlaces con otros carbonos, ese carbono será más estable. Este es un carbono primario porque nada más está unido a un carbono y este secundario porque está unido a dos carbonos. Entonces ya se forma el derivado monohalogenado. Lo podemos indicar de esta manera, en donde el hidrógeno está formando enlace con este carbono, ya no hay que escribir el doble enlace y el cloro se une al carbono secundario. O lo podemos escribir de esta otra manera, en donde ya no esquematizamos el enlace con el hidrógeno. Se formó el derivado monohalogenado. ¿Por qué mono? Porque nada más es uno y es un halógeno. Se formó el 2-clorobutano. Y una última propiedad química de los alquenos es la formación de derivados dihalogenados. ¿Cómo se va a formar esto? Reaccionando alquenos con halógenos, ¿sí? Estos halógenos son moléculas de halógenos, son diatómicos, por eso son acá dos cloros. ¿Y qué va a suceder? Pues es una reacción de adición, un cloro se une a este carbono y el otro cloro se une a este otro carbono. Siempre las propiedades químicas de los alquenos es adicionar elementos a los carbonos en donde está presente el doble enlace. Entonces, una vez que se unen esos cloros, se forma el derivado dihalogenado. Ya no hay que escribir el doble enlace porque si se hace es incorrecto. Se formó el dihalogenado, el 1,2 diclorobutano. Ahora veremos los alquinos. Recordemos, los alquinos está presente un triple enlace. Una de las propiedades químicas es la hidrogenación y es una reacción de adición. Lo que hacemos es agregar hidrógenos a esos carbonos que forman el triple enlace. Y lo representamos de esta manera, un hidrógeno a este carbono y otro hidrógeno a este carbono. Si se dan cuenta, ya no está presente el triple enlace. Ahora es doble enlace. Por cada dos hidrógenos que uno agrega, se va quitando un enlace. En este caso, queda como un alqueno. El alqueno correspondiente es el pent-1-eno. La halogenación de alquinos. Esto solamente va a ocurrir cuando reaccione un alquino con 2 moles de halógenos, ¿sí? En este caso yo tengo 4 bromos. Se van a unir a este carbono y a este otro. A este carbono se unen 2 bromos y a este otro se unen otros 2 bromos, formando el tetrahaloalqueno.
Una vez que se forma, hay que darle el nombre, es 1,1, 2,2 tetrabromopentano. ¿Sale? Siempre va a ser así, deben de ser 2 moles de algún halógeno. Y el halógeno obviamente es diatómico. Una vez que esquematizamos la unión de esos bromos a los carbonos en donde está presente el triple enlace ya no se tiene que escribir. Recuerden, el carbono es tetravalente, por lo tanto no podemos agregar más enlaces. La hidratación de alquinos. Esto va a estar presente, bueno, esto se va a formar siempre y cuando el alquino reaccione en presencia de ácido sulfúrico, sulfato de mercurio y agua. ¿Sale? Entonces yo tengo a mi alquino y a este carbono se le va a unir un hidrógeno y a este otro carbono se le unirá el OH. Si se dan cuenta, son los dos hidrógenos y el oxígeno del agua. Estamos hidratando alquinos. ¿Por qué el OH tiene que ir acá? Aplicando la ley de Markovnikov, el elemento más electronegativo, que es el oxígeno, se unirá al carbono más estable. Por eso no se puede unir a este carbono, porque este carbono es primario y este es secundario. Entonces, un par de electrones que forma el triple enlace, uno de ellos se va a ir con el hidrógeno y el otro electrón se va a ir con el OH, formando estos enlaces. ¿Sale? Si la reacción continúa, lo que se va a formar ya no sería un alcohol, sino sería una cetona. Pero ojo, ya no tendría el doble enlace. Ese doble enlace ahora va a estar unido con el oxígeno. ¿Sale? Entonces, la hidratación de alquinos me da lugar a alcohol, el pent 1 en 2-ol, que es el ejemplo, y si la reacción continúa, se forma una cetona, la pentan 2-ona. ¿Sale? Entonces, recuerden, siempre la hidratación de alquinos tiene que estar presente el ácido sulfúrico y el sulfato de mercurio o sulfato mercúrico. Si no está presente estos dos reactivos, no se lleva a cabo la hidratación de alquinos. Y recuerden esto, la ley de Markovnikov, qué elemento o qué grupo se va a ir con qué carbono. Va a depender de la estabilidad de los carbonos. Ahora veremos a los alcoholes. La primera propiedad química de los alcoholes sería la halogenación de alcoholes. Y esa halogenación va a ocurrir en presencia de hidrácidos. Entonces, lo que sucede es que el bromo se va a unir a este carbono. ¿Por qué a este carbono? Porque es en donde está el grupo alcohol, el OH. Ahí donde esté presente el OH, ahí se va a unir el halógeno, en este caso el bromo. Entonces se une al bromo y desplaza al OH. Ese OH con el hidrógeno que está unido al bromo se va a formar agua. Entonces, pregunta sería, ¿la halogenación de alcoholes da lugar a qué compuestos? Halogenuros de alquilo y a agua. El halogenuro de alquilo formado es el 3-bromopentano. ¿Sale? Entonces, nada más como repaso, la halogenación de alcoholes es en presencia de un alcohol con hidrácidos. El halógeno se va a unir al carbono en donde esté el grupo OH y hay que indicar esa unión. ¿Sale? Y se va a formar agua. El OH con el hidrógeno del hidrácido se forma agua. Ahora veremos deshidrogenación de alcoholes primarios. Y acá es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es qué se forma dependiendo del tipo de alcohol. Entonces, si yo deshidrogeno alcohol primario, ¿qué se forma? Tengo mi alcohol primario. ¿Cómo sé que es un alcohol primario? Porque el grupo OH está unido a un carbono primario. En presencia de cobre o níquel a 320 grados centígrados, lo que va a suceder es esto. Este par de electrones que tiene el oxígeno sin formar enlace
se va a mover hacia el carbono para formar un enlace. Eso va a provocar que el hidrógeno sea desplazado, o sea, que se desuna del oxígeno. Y este movimiento del par de electrones al carbono provocará que uno de los hidrógenos del carbono también sea desplazado. ¿Y qué va a pasar? Si este hidrógeno ya no está unido al oxígeno y este par de electrones se mueve para acá, estaremos formando un doble enlace oxígeno-carbono. Recuerden, cada enlace covalente es un par de electrones. Aquí tengo dos, se mueve, se forma el segundo par, perdón, el segundo enlace. Ya tengo mi unión oxígeno-carbono. Y además se libera hidrógeno. Un hidrógeno de acá y otro hidrógeno de acá. Son mis dos hidrógenos. ¿Qué se formó? Un aldehído. ¿Cómo sé que es un aldehído? Nada más tenemos que fijarnos en el grupo funcional. Tengo un grupo carbonilo en el extremo de la estructura. ¿Cuál es? El butanal. 1, 2, 3, 4. Butanal. Entonces, la deshidrogenación de alcoholes primarios dará lugar a aldehídos e hidrógenos. Pero, ¿qué pasa si yo deshidrogeno alcoholes secundarios? Bueno, yo tengo mi alcohol secundario en presencia de cobre o níquel a 320 grados centígrados. El proceso es el mismo. Un par de electrones no enlazantes del oxígeno se mueven hacia el carbono, provocando que el hidrógeno se desuna o se disocie más bien del oxígeno. Y este movimiento del par de electrones hacia el carbono provoca que del carbono se disocie otro hidrógeno. Entonces, yo tengo mi alcohol secundario en donde el par de electrones se movió hacia el carbono, se forma el doble enlace con el oxígeno, este hidrógeno y un hidrógeno del carbono se mueven para liberarse, se disocian para liberarse. Entonces, lo que se forma es una cetona. ¿Por qué? Porque mi grupo carbonilo está unido a un carbono secundario. Se formó una pentan 3-ona. ¿Vale? Entonces, deshidrogenación de alcoholes secundarios da lugar a cetonas e hidrógeno. Ahora vamos a ver oxidación de alcoholes primarios. Yo tengo mi alcohol primario en presencia de óxido crómico y ácido clorhídrico y diclorometano. Tengo estos reactivos y tengo mi alcohol primario. Sucede lo mismo, un par de electrones se mueve hacia el carbono, el hidrógeno del oxígeno se disocia, este movimiento de los electrones hacia el carbono provoca una disociación de otro hidrógeno y se forma un aldehído, el butanal y también la liberación de hidrógeno, obviamente. Pero si se dan cuenta, yo tengo acá otros reactivos. En el anterior, lo que yo tenía era cobre y níquel, pero acá lo que tengo es óxido crómico, ácido clorhídrico. Entonces, la oxidación o la deshidrogenación de alcoholes primarios da lugar a aldehídos, butanal. Oxidación de alcoholes primarios, pero aquí ya no tengo diclorometano ni tampoco tengo ácido clorhídrico. Lo que tengo son iones hidrógeno y agua, y en presencia de óxido crómico. Entonces, la oxidación de alcoholes primarios en presencia de estos reactivos me va a dar lugar a ácidos carboxílicos. ¿Cómo lo sé? Aquí tengo un oxígeno con doble enlace, un carbono primario y un OH, ácido butanoico. Entonces, la oxidación de alcoholes primarios en presencia de óxido crómico, agua y iones de hidrógeno da lugar a ácidos carboxílicos. La oxidación de alcoholes secundarios me va a dar lugar a qué. Bueno, primero hay que ver cómo es la formación. Un par de electrones no enlazantes se mueven hacia el carbono. Eso provoca la disociación de hidrógeno unido al oxígeno y también la disociación de otro hidrógeno unido al carbono.
Entonces, este par de electrones se movió formando un doble enlace. En resumen, la oxidación de alcoholes secundarios en presencia de óxido crómico, hidrógeno y agua me forma cetonas, la pentantresona. ¿Sale? Esto no es necesario que se escriba en la reacción. Lo que es importante saber es qué se va a formar, en dónde voy a estar escribiendo el doble enlace con el oxígeno, en la misma posición en donde está el OH. Mucho ojo con eso. Ahora vamos a ver hidrogenación de aldehídos. Yo tengo mi butanal y le agrego hidrógeno en presencia de platino. ¿Qué va a suceder? Bueno, un hidrógeno se va a unir con el oxígeno y el otro hidrógeno se va a unir con el carbono. ¿Qué va a suceder? Acá un pequeño error, acá no es cetona, lo vamos a corregir de una vez. Aquí no es cetona, es alcohol primario. Entonces, la hidrogenación de aldehídos dará lugar a alcoholes primarios. Un hidrógeno se une al oxígeno y el otro hidrógeno se une al carbono. Si se dan cuenta, la adición de elementos en donde está presente triples enlaces, dobles enlaces, lo que provoca es la desaparición de un enlace. Si se dan cuenta, yo acá escribo mi hidrógeno, aquí no esquematizo el otro hidrógeno, pero ya no estoy escribiendo el doble enlace. ¿Por qué? Porque el carbono es divalente, no puede formar más de dos enlaces. Entonces, resumen, hidrogenación de aldehídos, se forman alcoholes primarios, se formó el butanol. Oxidación de aldehídos. Esto debe estar presente el permanganato de potasio o el ácido crómico. ¿Qué se va a formar? Ácidos carboxílicos, el ácido butanoico. Resumen. Hidrogenación de aldehídos, alcoholes primarios. Oxidación de aldehídos, ácidos carboxílicos. Esto debo de tener presente, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es agregar OHs, en este caso de la oxidación de aldehídos, al mismo carbono en donde está unido el oxígeno con doble enlace. Vamos a ver ahora las cetonas. Las cetonas, el grupo carbonilo está unido a un carbono secundario. Y si yo lo hidrogeno, ¿qué va a suceder? Pues se va a formar también un alcohol, pero este alcohol no va a ser primario. Un hidrógeno se combina, o más bien se une a este carbono y el otro hidrógeno se une al oxígeno. Se forma el OH y borra un doble enlace. ¿Por qué? Porque el oxígeno es divalente, no puede formar más de dos enlaces. Se formó un alcohol secundario porque mi grupo OH está unido a un carbono secundario. ¿Vale? Pentantresol. Los éteres reaccionan muy poco. Entonces, la única de las reacciones que se llevan a cabo es la formación de halogénuros de alquilo, pero a partir de éteres. Para que ocurra esto, debe estar presente un hidrácido, que puede ser ácido bromhídrico o ácido yodhídrico, y debe estar en exceso en presencia de agua. ¿Qué sucede? Bueno, yo tengo acá un radical que es el etil y acá tengo otro radical que es el etil. Entonces, un bromo se une no al oxígeno, sino que cuando se disocia el oxígeno de mi radical alquilo, quedará libre un electrón. Ese electrón se va a combinar con el bromo. Y el otro bromo también se va a unir a ese electrón que no esté apareado. ¿Vale? Y lo que se va a formar son dos halogénuros de alquilo. En este caso es el 1-bromoetano o bromuro de etilo. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Aquí no estoy indicando, ojo, aquí no estoy indicando que los bromos se unen al oxígeno, sino que estoy indicando que los bromos se van a unir
o más bien se van a combinar con los radicales alquilo, uno de un lado y el otro del otro lado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la disociación del oxígeno va a provocar que queden desapareados esos electrones. Entonces, lo que provoca es la unión de los halógenos al radical alquilo. Lo único que tienen que indicar es eso, que son dos, pongo mi estructura y en uno de los extremos mi halógeno, el que corresponda, de acuerdo al hidrácido. Puede ser ácido bromhídrico o ácido yodhídrico, no puede ser otro hidrácido. Ahora vamos a ver los ácidos carboxílicos. La única reacción que vamos a ver es la esterificación. Esto es muy importante para la carrera de nutrición porque esta reacción se lleva a cabo para la formación de triglicéridos. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice que una reacción de esterificación se lleva a cabo entre un alcohol y un ácido carboxílico para dar lugar a la formación del enlace éster, no éter. Ojo con esto, es un enlace éster. ¿Cómo sé que se va a formar el enlace éster? Bueno, lo que tengo que encontrar de un reactivo es el grupo alcohol, ¿sí? En mi compuesto alcohol, porque del otro lado yo voy a tener un ácido carboxílico. Entonces, estos dos grupos funcionales van a reaccionar. Quiero que se den cuenta de esto. De este lado, yo tengo mi estructura del ácido carboxílico, el que tengo acá. De un lado yo tengo un OH y del otro lado tengo el oxígeno. Y en el alcohol tengo un OH. Dice, se libera una molécula de agua por cada enlace éster formado. Entonces, yo tengo aquí este carbono que está unido con doble enlace al oxígeno y este carbono que está unido al OH. Entonces, tengo que dejar nada más este oxígeno y lo que tengo que hacer es unir este hidrógeno con este OH. Y así se forma la molécula de agua. Dos hidrógenos y un oxígeno. Aquí está mi molécula de agua. Y esta parte de la estructura la tengo que combinar con este oxígeno que era parte del ácido carboxílico. Y todo esto se llama enlace éster. Y por cada vez que se forma un enlace éster se libera una molécula de agua. Dice, el oxígeno pertenece al grupo alcohol y el hidrógeno del grupo alcohol se une al OH del grupo ácido carboxílico. Lo podemos ver de esa manera o lo podemos ver como lo había explicado. Este hidrógeno se une con este OH. O este hidrógeno se une con este OH. El punto es de que entre la estructura del alcohol y el ácido carboxílico estarán combinados por medio del oxígeno. No es un éter, es un éster. ¿Por qué? Porque tiene este carbono unido con doble enlace a un oxígeno. Eso es un enlace éster. Si hay en la reacción más ácidos carboxílicos, se unirán a cada grupo alcohol presente en la misma estructura del alcohol. Eso lo vamos a ver en este ejemplo. Dice, si fueran dos ácidos carboxílicos y el alcohol tiene dos grupos alcohol, quedaría de la siguiente manera. Entonces, si yo nada más tuviera esta estructura con dos ácidos carboxílicos, cada uno se va a unir a cada grupo alcohol. Quiero que se den cuenta cómo se pone la estructura. Tengo que escribir mi alcohol con un oxígeno y de ahí tiene que salir mi ácido carboxílico. ¿Sí se dan cuenta? Aquí está mi estructura del ácido carboxílico. Ya se formó un enlace éster y el otro ácido carboxílico se une al otro oxígeno formando otro enlace éster. No lo puedo poner por separado. ¿Por qué? Porque nada más tengo un grupo alcohol. Perdón, nada más tengo una estructura de alcohol. No tengo más.
estequiométricamente aquí están mis dos ácidos carboxílicos y mi alcohol. ¿Sale? Entonces, si tuvieran 3 grupos funcionales alcohol y 3 ácidos carboxílicos, pues yo tengo que poner una tercera molécula del ácido carboxílico unido al tercer grupo alcohol, más 2 moléculas de agua. ¿Por qué 2? Porque se formaron 2 enlaces éster. Bueno chicos, eso es todo. Estudien, estos son ejemplos de propiedades químicas de grupos funcionales. Gracias.